Buenas tardes, apreciados estudiantes. De este momento inicio la grabación de las orientaciones correspondientes a la clase de hoy. Estamos desarrollando las competencias del módulo número 3. Estamos en la tercera sesión de clase. Una vez finalice las indicaciones de hoy, ya ustedes pues presentar el examen final. Pero pues les sugiero que realicen primero las 3 actividades que les he dejado en el transcurso del módulo antes de presentar la evaluación, ya que en el examen final, que trabaja a través del instrumento de cuestionario, pues se van a evaluar los 3 temas que hemos podido trabajar en las tareas de las clases que hemos tenido en sesión virtual. Entonces, cuando ingresen a sus plataformas, recuerden el módulo llamado Optativa Excel 3. Nos dirigimos hacia las tareas. La primera tarea que trabajamos fue la tarea de ordenar y graficar. La segunda fue la implementación de la función redondear. Y la que vamos a trabajar el día de hoy, que corresponde a parte de lo que son las funciones lógicas en Excel, y he denominado la tarea función sí. Después de que ustedes hayan resuelto estas 3 tareas, ya están en sesión o en capacidad de resolver el examen final. Entonces, para que lo tengan en cuenta y vamos pues avanzando con las actividades. Les recuerdo una vez más la importancia de estar al día en los compromisos académicos y los compromisos financieros. Hay muchos estudiantes que aún están bastante atrasados con la solución de las actividades. Por favor, ya pues vamos tratando de sacar el espacio y el tiempo para resolver las tareas que tengamos pendientes, porque ya pues estamos a un poco más de la mitad del proceso. Recuerden que son 5 los que trabajamos y ya pues estamos finalizando el tercero. Asimismo, les agradezco a aquellos estudiantes que están en mora en los pagos de la optativa, por favor, para que se vayan poniendo el día, para irles organizando sus notas y darles todo al día en la plataforma. Bueno, voy a abrirles la tarea de hoy, la tarea número 3. Ahí ya les he dejado un mensaje. Como les dije hace un momento, vamos a hacer un enfoque importante sobre el manejo de lo que son las funciones en Excel. Esta sería la parte inicial del manejo de esas funciones lógicas. Les comparto también la guía de aprendizaje. Dejaré la grabación de la clase una vez finalice. Cuando nosotros hablamos en Excel de fórmulas lógicas, son aquellas fórmulas que caracterizan por tener una decisión por tomar. Es decir, que tenemos que tener en cuenta una acción para poder tomar una decisión dependiendo si es verdadera o es falsa. Entonces voy a compartirles la guía y empiezo a orientarlos pues para que les quede más claro lo que quiero explicarles en la tarde de hoy. Ese enfoque principal de la guía o eje temático que implementaremos hoy es el manejo de filtros. Bueno, algunas columnas de pronto, algunos datos de pronto los vamos a poder redactar y vamos a trabajar pues lo que son las funciones lógicas. Bueno, entonces lo primero que corresponde resolver o implementar es la transcripción de esta tabla que ustedes observan en pantalla. Entonces, pues para que el video no se haga tan extenso, bueno, entonces para que el video no se haga tan extenso, vamos a diseñar esta tabla. Yo ya la tengo organizada
Ya se las comparto. Bueno, aquí está la información que está en la guía para que empecemos a trabajar con ella. Entonces tenemos un nombre, tenemos un apellido, una edad, las personas están estratificadas, están clasificadas por género, y aquí es donde nosotros debemos pues implementar lo que es la función sí, que es pues el tema clave para orientarles el día de hoy. Entonces miremos nuevamente la guía. Dice el punto número 1, pues es abrir el editor de texto y digitar la tabla. El punto número 2 es completar esa columna que se llama aptos para votar, teniendo en cuenta la información. Entonces aquí es donde empieza la implementación de la fórmula. Voy a llevarla hacia la zona de trabajo para irse especificando pues paso a paso. Ajustamos el texto. Voy a dejar la información. Permítame un momento. Ya permítame un momento. Mientras organizo la información. Bueno, es importante o quise puntualizar en esta parte de la guía, traerla para el lado, porque quiero hacerles como un paso a paso para la implementación de las fórmulas lógicas en Excel. Son una herramienta realmente muy valiosa con la que nosotros podemos trabajar, pero de pronto en algunos casos ya o sea, no es tan fácil de interpretar. Entonces por eso pues me tomé el trabajo de traerme para acá la información e írselas explicando paso a paso. Es un momento que las fórmulas lógicas dependen de una condición que nosotros fijemos como clave o como punto principal. En este caso, en el ejercicio, la información que nosotros tenemos debemos mostrar en esta última casilla, es decir, en la columna F, nosotros debemos mostrar un mensaje que nos identifique si esta persona de la que nos habla la tabla podrá ejercer derecho al voto o no. Es decir, nosotros sabemos que para poder votar o para poder ejercer derecho al voto, debemos tener una edad cumplida de 18 años en adelante. O sea, si tenemos 17 años o menos, no podremos votar. Entonces ahí ya tenemos identificada o clara una condición ya. Es decir, que debemos ser mayores de edad para poder votar, los menores de edad no. Entonces observemos que ahí ya tenemos un valor verdadero y un valor falso. Entonces quiero especificarles aquí para que ustedes interpreten de una mejor forma qué es lo que conocemos como condición, lo que conocemos como verdadero o lo que nosotros podemos identificar como falso en este ejercicio, en este que les estoy explicando ahora. Entonces, la condición dice, si la persona es mayor de edad, esa es la condición, hasta en lo que llevamos trabajado. La condición es que la persona sea mayor de edad. Entonces, ¿qué pasa si la persona es mayor de edad? Entonces, es la condición. ¿Cómo la voy a plasmar o a representar aquí en la Bueno, entonces la condición es que la persona es mayor de edad. Entonces vamos a mirar en la tabla dónde está reflejada la edad de la persona. Entonces vemos que está en la columna C. Entonces voy a resaltar por colores, hacerlo así como para que nos quede más clara la información. La columna clave con la que vamos a trabajar es la columna C, que es donde
están las edades de las personas. Entonces, la condición sería para el primer ejemplo, tomar esta edad, la edad de la primera persona que está ubicada en la celda C2. La condición sería que si C2, ahora miremos que dice, o sea, ya tomé la edad, pero me dice que debe ser mayor de edad. Entonces, mayores de edad son todas aquellas personas que tienen más de 17 años. Entonces, más de 17 quiere decir 18, 19, de 21, de allí en adelante. Entonces, yo puedo tomar esa condición de la siguiente manera, aplicando el signo mayor y el número 17. Así me podría quedar la condición. ¿Por qué C2? Porque en C2 tengo la edad. ¿Por qué mayor de edad? Porque recuerden que la persona tiene que ser mayor de edad para poder votar. Entonces, la condición puede quedar así como está aquí. Los mayores de 17 son de 18 años en adelante. Otra forma de poder plantear esta condición podría ser de la siguiente manera. C2 porque allí es donde tengo la edad. Puedo decirle también que si es mayor o igual que 18. Esta condición también me sirve porque estoy dando a entender lo mismo o estoy condicionando lo mismo. Cuando yo escribo mayor o igual que 18, quiere decir que, por ejemplo, me sirve los de 18, o sea, de 19 en adelante, pero el hecho que le agregue el signo igual quiere decir que si él encuentra un 18 dentro del grupo de edades, lo debe tener en cuenta. Entonces, esta fórmula que les voy a poner aquí en colorcito azul, las dos quieren decir lo mismo o me interpretan lo mismo. Los mayores de 17 son de 18 años en adelante. Y los mayores o iguales que 18, incluye el 18 hasta el límite de edad que yo quiero. Entonces, esta sería la condición. Entonces, ahora vamos a mirar qué es lo que podría ser valor verdadero y valor falso. Entonces, aquí debo tener en cuenta qué más información me dan aquí como parámetro clave. Les dice, si la es mayor de edad, o sea, ya tengo la condición, que puede ser esta o puede ser esta, los que están en azul, dice que debe agregarse un mensaje en la columna F de aquí que diga que es apto para votar. Entonces, si la persona me cumple la condición de ser mayor de 17 años o de ser mayor o igual que 18, yo debo escribir en esta columna un mensaje que diga apto para votar. Entonces, apto para votar sería el mensaje para cuando la condición que tengo aquí en color azul se cumple. Pero si pronto no se cumple la condición, es decir, si la persona no tiene los 18 años, pues no podrá votar. Entonces, ese será el valor falso. Escribirle no apto para votar. Entonces, observen que aquí tenemos el valor verdadero y tenemos valor falso. ¿Por qué falso? Porque no podemos cumplir las dos condiciones. O somos mayores de edad o somos menores. No tenemos un punto intermedio de referencia a decir que probablemente la podemos, tenemos un poco de condición o no la cumplimos. En este tipo de ejercicios se cumplen si las condiciones o definitivamente no se cumplen. Entonces, si la persona tiene más de 18 años, es decir, es verdadero, entonces estará apto para votar. Y si la persona no cumple esta condición, es decir, no tiene los 18 años, se irá por lo que se conoce valor falso y me deberá mostrar un letrero que diga que no es apto para votar. Aquí es importante que nosotros vayamos aplicando lo que son los operadores matemáticos, operadores lógicos, que son el mayor, el menor, el mayor o igual, que ya les dije hace un momento. Cuando yo escribo mayor o igual, quiere decir que el número que yo escriba acá se puede incluir porque tengo mayor o igual. El menor igual, el diferente, que es este signo que tenemos acá. Entonces, esto es importante ¿para qué? Voy a dejárselos aquí como una tabla adicional. Esta parte es importante porque nosotros debemos conocer los operadores lógicos, son estos que están aquí, para poder aplicar las condiciones en una fórmula que de pronto amerite como la que estamos trabajando hoy, que es una fórmula lógica.
hace parte del grupo de las fórmulas lógicas de Excel. Bueno, entonces ya teniendo, pues digamos, como organizada la información de esta manera, ya identificando cuál es cuál es el valor verdadero y el valor falso, vamos a proseguir aplicando la fórmula en la columna que corresponde. Entonces, aquí vamos a agregar el signo igual, que es lo primero que nosotros implementamos cuando estamos trabajando fórmulas matemáticas en Excel. A eso vamos a agregar la expresión sí, o la palabra sí, o el texto sí, así como ustedes lo ven en este momento en pantalla. Abrimos el paréntesis. Entonces observen que aquí de manera automática me aparecen los tres parámetros que debe llevar la fórmula. ¿Cuáles son? La prueba lógica, ¿qué es? Es la misma condición. El valor sí verdadero es lo que les dejé aquí en color verde como verdadero. Y el valor falso, que es lo que les dejé aquí pintado o resaltado en color gris. Entonces, tiene tres parámetros. Ya se los hace un momento aquí en estas celdas que pinté con colores. Entonces, la prueba lógica es la condición. Entonces, voy a organizar. Le voy a decir que si la edad, o sea, C2, es mayor que 17, o puedo utilizar C2 mayor o igual que 18, es lo mismo, agrego el punto y coma, ya tengo la condición, o sea, ya tengo la primera parte. Ahora, voy por la segunda parte, el valor sí verdadero. Entonces, si esto que está aquí se cumple, el valor verdadero sería mostrar un texto que diga apto para votar. Entonces, aquí escribo dentro de comillas, apto para votar. Como es un texto, lo que yo voy a mostrar, debo agregarle las comillas dobles. Si no le agrego comillas, me va a generar un error. ¿Por qué? Porque los textos los debemos fijar con comillas dobles. Aquí ya tengo el valor verdadero, entonces agrego un punto y coma para ya tener clarificada que llevo tres partes. La prueba lógica, que es la misma condición, el valor verdadero, que es lo que salté en color verde, y ahora me falta en la última parte de la fórmula, que es el valor falso. Entonces, el valor falso es mostrar un letrero que diga no para votar. Entonces, como es un texto, recuerden, debemos fijarlo en comillas dobles, no apto para votar. Si ustedes quieren mostrar aquí, quisieran mostrar otro mensaje, otro texto, lo pueden hacer, no hay ningún problema, siempre y cuando esté encerrado dentro de las comillas dobles. Finaliza la fórmula, entonces cierro el paréntesis y presiono la tecla Enter. Aquí me está diciendo que esta persona es apta para votar 18 años. ¿Por qué nosotros aquí utilizamos valor verdadero y valor falso? Porque en cualquier momento este valor que está aquí se va a cambiar. Por ejemplo, si yo puedo decir que Diego Pérez tiene solo 5 años. Entonces, al hacer ese cambio, de una vez de manera automática me va a mostrar que no puede votar. Y observen que ya lo está haciendo ahí. Entonces, si le escribo 17, con 17 años tampoco puede votar. Entonces, observen, ya si le escribo 18, ya con 18 sí puede votar. Entonces, observen que me está cumpliendo con la condición, así sea verdadera o sea falsa. Él me está mostrando aquí un mensaje en la columna F, que fue donde yo hice la fórmula para que me mostrara la información. Voy a volverle a dejar aquí 28, que era lo que tenía la guía. Entonces, esa es la fórmula que implementamos para esta semana, la función lógica del sí. Voy a volver a realizar aquí la fórmula, de manera pues que nos quede más clara la información, repetirla. Al inicio, cuando nosotros empezamos a trabajar con una fórmula, es importante que hagamos paso a paso cada celda para mecanizar las fórmulas, porque pues no tendría sentido que utilicemos, digamos, los procesos de arrastre en fórmula que hasta ahora conocemos y que pues se supone que estamos tratando de mecanizar y de implementar. Entonces, preferiblemente que lo hagamos paso a paso y ya cuando ustedes tomen la destreza en el uso de la fórmula, sí arrastramos sin problema. Entonces voy a volver a repetir aquí
cómo vamos a organizar esa fórmula. Pues recuerden, signo igual es lo primero que agregamos. Seguidamente agregamos la palabra sí, SI, el texto sí. Los paréntesis. Recuerden que tiene tres partes, la prueba lógica, el valor verdadero y el valor falso. Entonces, la prueba lógica es que si la edad, vamos a hacer con el segundo, si lo que esté aquí encerrado en C3, vamos a hacerla con la otra opción que les di aquí, con la de mayor o igual. Entonces voy a decirle que si es mayor o igual a 18, punto y coma, es mi condición. Que si es mayor o igual que 18, es decir, que si es 18, 19, 20, de ahí en adelante, que si eso es cierto, pues mostramos un letrero que diga apto para votar. Recuerden, es un texto, entonces lo agregamos en mayúscula, dentro de comillas. Y agregamos el punto y coma para delimitar ese segundo parámetro. Ahora, si es que no es cierto, es decir, si mi condición principal no se cumple, o sea, la persona no alcanza a tener 18 años, pues debe mostrarle un texto que diga no apto para votar. Cierro comillas porque es un texto lo que voy a mostrar, por eso se agrega dentro de comillas dobles. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Entonces, mire, aquí me dice que esta persona es apta para votar y efectivamente tiene 35 años. Si yo le cambio a 12 años, sé que no es apto para votar. Entonces, miren que ahí me está aplicando las condiciones de manera efectiva. Entonces, ya ustedes irán trabajando uno por uno. Cuando ya tengan la destreza suficiente para el uso de la fórmula, hacen lo que yo voy a hacer ahorita, que es aplicar el proceso de arrastre. Para arrastrar, pues nos vamos a la esquina inferior de la celda. El cursor tome esta forma de cruz color negro delgado. Arrastramos. Vamos a verificar. Este tiene 15 años, no puede votar. Este tiene 12, tampoco vota. Este tiene 56, está apto. El que sigue tiene 78, es apto. El que sigue tiene 90, es apto para votar. El que sigue, los tres siguientes, 3 y 15, o sea, estos tres no son aptos para votar porque no alcanza su edad. Y el último tiene 18 años, es apto para votar. Entonces, de muy fácil, nosotros podemos aplicar condiciones y arrojar resultados dependiendo lo que nosotros necesitemos aplicar o consultar o mostrar. Así como nosotros aplicamos textos en los valores verdadero y falso, también podemos ejecutar operaciones matemáticas. Entonces, eso las vamos a ir implementando poco a poco de acuerdo en la medida que vamos avanzando en los ejercicios. Ahora, cuando ya el ejercicio esté listo, vamos a mirar qué más nos solicita la guía esta semana. Ahí dentro de la misma guía les dejé un ejemplo explicado con el paso a paso de las partes de la función sí. Esta semana diseñé de esta manera porque las funciones lógicas, como les dije al comienzo, no son difíciles, pero sí son funciones que al principio cuestan un poco interpretarlas para poderlas aplicar de manera efectiva. Entonces, por eso les hice aquí como un paso a paso, un ejemplo con todo lo que acabamos de aplicar. Entonces, cuando ya esté diligenciada esa columna, o sea, esta que acabamos de hacer utilizando función sí, recuerden que esto no lo deben hacer manual de aplicar la fórmula porque eso es parte de lo que se revisa o se califica dentro del ejercicio. Vamos a resolver estas preguntas. Entonces dice, vamos a ver los filtros para responder. Cantidad de personas que pueden votar. Entonces, miren, volvemos al ejercicio. Pues podemos escribir aquí en la parte final de la tabla. Cantidad de personas que pueden votar. Debajo, cantidad de personas que no pueden votar. Eso lo vamos a trabajar filtro. Si ustedes quieren organizar esto aquí en la parte de abajo como una tabla, lo pueden hacer como para que la información se vea más organizada. Vamos a mirar a través de los filtros
¿cómo aplicamos esta parte? Cantidad de personas que pueden votar. Entonces, seleccionamos el título, todos los títulos de las columnas. Nombre, apellido, edad, estrato, género y la última que trabajamos que fue apto para votar. Vamos por el menú ordenar y filtrar y vamos a utilizar una opción filtro. Entonces, al aplicar esa opción de filtro, observen que a cada uno de los títulos de la tabla le aparece una pestañita. Con esa pestañita son opciones de búsqueda que yo puedo tener. Entonces me dice el ejercicio, cantidad de personas que puede votar. Entonces vamos a mirar, vamos a filtrarlas, contar. Abrimos aquí la pestaña y solamente tengo dos opciones, los aptos para votar y los no aptos. En este caso me están preguntando cantidad de personas que pueden votar, es decir, los que estén aptos para votar. Entonces solamente vamos a dejar activada la pestaña apto para votar, la dejamos activada. Apto para votar y aceptamos. Entonces aquí los tengo. Me daría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aptos para votar, 6. Los demás se ocultan porque no cumplen la condición del filtro que estoy aplicando. Es decir, yo seleccioné aquí en esta pestaña que solamente me mostrara los aptos para votar. Entonces, por eso el resto de la información se oculta. Por ahora vamos a hacer conteo manual, aunque hay unas fórmulas específicas que son las de contar, las que me van a apoyar en este proceso de contado o de conteo. Pero pues lo vamos a hacer así manual, a medida que vamos avanzando, las vamos a ir implementando. Ahora me pide el ejercicio cantidad de personas que no pueden votar. Voy a pintarlas de otro color. Entonces vamos a quitar este filtro. Observen que cuando aplicamos filtro, la pestaña se caracteriza por tener una flechita en color negro, pero cuando hay un filtro aplicado, me aparece la figura de filtrar, que es parecida como a un embudo. Pues lo damos. Y ahora me piden los no aptos para votar. Entonces selecciono los no y le quito la pestaña a los que tenía anteriormente filtrados. O sea, le pestañita al que dice no apto para votar. Ahí está activado el chulito, la pestañita. Y presionamos el botón aceptar. Entonces observen que únicamente ahora mostrando los no aptos para votar, que en este caso serían 5 personas. Entonces agregamos el número 5 allí. Para ya quitar esto y volver a dejar la información como estaba, doy clic aquí en el filtro, o sea, en el embudito, y le doy clic a la opción que dice seleccionar todo. Aceptamos para que vuelva toda la información a mostrarse allí en la tabla. Así sucesivamente ustedes irán a trabajar todo lo que la guía nos pregunta. Ya trabajamos cantidad de personas que votan, las que no votan. Ahora dice total de personas con género masculino y total de personas con género femenino. Entonces, volvemos nuevamente al ejercicio y agregamos esa información aquí en la parte de abajo. Total de personas, género masculino y total de personas, género femenino. Aquí vamos a aplicar o a utilizar la herramienta filtros para responder. Quieren poner colorcitos, aplican por colores, o sea, como ustedes quieran organizar la información. A veces los colores nos ayudan como a identificar un poco o a que el ejercicio tenga como una mejor asimilación. Bueno, ahí están. Aquí me piden cuántos masculinos, entonces nos vamos ahora a la columna E y repetiríamos el proceso de filtrado. Abrimos la pestaña y escogemos solamente los que digan masculino, los contamos y el número que nos dé aquí, lo agregamos aquí. Luego, volvemos. Seleccionamos solo los femeninos y el número que me dé aquí del conteo de este, lo agregamos aquí abajo al frente donde dice femenino. Y para volver a mostrar información, seleccionar todo y aceptamos para que esté toda la información ahí. Bueno, en la guía ya nosotros hemos terminado lo que nos corresponde trabajar en esta tercera semana. Les comparto nuevamente la guía.
Entonces, dice el punto número 7, marca la guía y entrégala al instructor asignado para la nota respectiva. En el caso de ustedes, pues no van a tener que imprimir la guía, sino que van a enviar el ejercicio así como está aquí ya resto, lo guardan y lo van a subir a la plataforma. Es decir, que el punto número 7, pues para ustedes no aplica porque ustedes trabajan de manera virtual. Entonces, la solución del ejercicio ya estaría hecha hasta lo que les he explicado en este momento, que es diligenciar la columna F y aplicar los filtros para hallar estos valores que están acá. Ustedes hallan los 4 valores. Yo les di la explicación con los 2 primeros. Ustedes trabajan los 2 últimos. Es importante esta columna F, ustedes la implementen aplicando la función sí. Por favor, les agradezco, no la transcriban, no me escriban ahí los conceptos apto o no apto de manera manual, no. ¿Por qué? Porque voy a revisar celda por celda que ustedes hayan aplicado la fórmula. O sea, es decir, que cuando yo pase por cada una de las celdas que están aquí, observen mi barra de fórmulas. A medida que yo voy pasando, la fórmula es esa que está resaltada aquí. A que voy pasando por cada una de las celdas, observen mi barra de fórmulas. Se me va mostrando la fórmula que yo apliqué y esto es lo que estoy revisando en el taller. Es decir, que a medida que yo vaya pasando en la parte de la barra de las fórmulas me muestre la fórmula que yo utilicé para hallar ese resultado. Entonces, por favor, les agradezco que hagamos el proceso, la implementación de las fórmulas. Igual esto es algo bastante importante aprenderlo a hacer porque dentro de la cotidianidad, la verdad, nos da bastante utilidad la fórmula. Bueno, finalmente cuando el ejercicio esté terminado, lo van a enviar a la plataforma. Alguien me escribe que no vio lo que explicó en los otros puntos. No le entiendo cuáles puntos. ¿En los 4 últimos? ¿En esta parte sería? ¿Me confirma, por favor? Alguien me dice que no vio lo que en el punto 3 y 4. Este punto 3 y 4 no lo resolví porque necesito que ustedes apliquen. Es lo mismo que les expliqué en estos dos. Entonces, se van a trabajar sobre el total de personas con género masculino o femenino. Es decir, se van a ir por la columna E, van a abrir el filtro y ustedes van a hacer el trabajo, el proceso. Yo no lo hice acá porque pues ustedes asumo que entendieron estos dos primeros. Sin embargo, pues es solamente ubicarse aquí en esta celda donde estoy y aquí iría a hacer el conteo de masculinos. Entonces nos vamos por el género, escogemos la opción masculino y damos clic sobre aceptar. Ahí cuentan cuántos hay y el número que les dé lo van a agregar aquí. Que si me dio 10, escriben 10, si me dio 5, me dio 7, lo van a agregar acá. Lo mismo hacen con los femeninos. Volvemos, escogemos femenino, solo femenino y aceptamos. Entonces los vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Ese número es el que vamos a agregar aquí y ya. Es solo aplicando los filtros. Para volver a tener toda la información, recuerden, vamos al filtro y le decimos seleccionar todo y aceptamos. Ese sería el ejercicio. Que estos dos últimos no se los detallé mucho, porque pues asumo que con la explicación que les di con estos dos, les quedó entendido. Pero igual, ahí ya lo volví a retomar. Ustedes escriben aquí la cantidad de masculinos que les dio y la cantidad de femeninos. Cuando ya el ejercicio esté listo, por favor lo guardamos y lo subimos a la plataforma. Quisiera saber si de pronto de los que están presentes tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna otra pregunta de pronto adicional a lo que está ahí. O no sé si quedaría ya clara la información. Esta fórmula no es difícil, ¿verdad? No es difícil.
pero sí al principio nos va a costar un poco de trabajo el uso mientras ustedes identifican claramente dentro de la información que tienen cuál es el valor verdadero para cuando esta condición se cumple y cuál es el valor para cuando no se cumple la condición. Esto lo podríamos ya si cumple la condición. Y esto podríamos llamarlo si no cumple la condición, para que nos quede más complementado. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún aporte adicional por hacer, porque ya casi se va a cortar la sesión. Por acá tengo, no es ninguna molestia, Dari, las preguntas no son molestias, sino que no las sé porque pues les dejé ahí como a libertad de ustedes que agregaran aquí la cantidad de datos que faltaban. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o algún aporte adicional por hacer, porque ya casi se nos va a cortar la información. Tengo la asistencia el día de hoy de Judith Aparicio, Dari González, Juan José Velázquez, Rosángela Rojas, Yaneira. Los demás supongo que no pudieron estar, pero de igual manera pues adelantarán con la grabación de la clase. Bueno, aquí alguien me pregunta que si se trabaja igual cuando estamos, sí, si trabajan el ejercicio desde el celular, pues van a encontrar casi lo mismo, no van a encontrar así tan detalladas todas las herramientas o los iconos en el teléfono, porque pues la finalidad del teléfono no es tan amplia como la del celular, pero sí van a encontrar allí la herramienta, o sea, desde que ustedes sigan los pasos que tiene la fórmula, obviamente el celular les va a tomar la respuesta. En la parte de los filtros, trae el celular, o sea que sí van a poder trabajar esta semana con las 12 opciones que tenemos, que son los filtros, y las funciones lógicas las van a poder trabajar desde el celular sin problema. Sin embargo, como les he dicho en clases anteriores, si ustedes ven que se les dificultó parte del ejercicio porque están trabajando en el celular, por favor en el tablerito de anotaciones ustedes me hacen la observación para tener eso en cuenta en el momento en que pues les vaya a asignar las notas. El tablerito de anotaciones es este que ustedes encuentran en el motor el envío. Aquí hay un botoncito que dice cargar archivo y este es el tablero de anotaciones. Entonces, si ustedes ven que de pronto tienen alguna dificultad de celular, igual me escriben, profe, yo trabajo mis actividades desde el celular y cargan lo que puedan cargar del archivo, que de igual manera yo les tengo en cuenta esa parte. No hay problema con eso. Bueno, chicos, ya se va a cortar la sesión. Les agradezco la asistencia. Ya vamos trabajando por el WhatsApp el próximo encuentro que vayamos a tener. Recuerden que ya queda habilitado el examen final para que ustedes lo presenten. Primero, pues les aconsejo que resuelvan las tareas porque pues en el examen final se evalúan los 3 temas que se trabajaron en las sesiones que hemos tenido en clases anteriores. Pues nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muy agradecida con ustedes por su asistencia y participación. Recuerden que el canal WhatsApp está habilitado para atenderles dudas, consultas, inquietudes. Vayan revisando las notas para que vayamos llevando al día el proceso.